Saludos gente y bienvenido a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre. Hoy tenemos un episodio bien especial, pues tenemos otro invitado que nos está acompañando hoy, pero antes que nada, como siempre les decimos, recuerden darle like y subscribe aquí a todo el contenido de nosotros con GW5. Va a salir la información en pantalla, así que ya saben, ahí está nuestro número de teléfono, información de email. Siempre le dan like ahí a la campanita abajo. Bueno, gente, hoy estamos con un invitado especial, porque hoy Javi se cogió el día libre, así que nos traje a un invitado bien especial. Ahí con nosotros está el licenciado Daniel Matos. Dani, bienvenido al podcast. Gracias por la invitación. Yes, vamos, obviamente yo creo que Dani tiene un background en los deportes ya por muchos años, no solo como ahora que está en el trabajo, pero también como atleta también en su pasado, y pues todavía un poquitito nos queda del presente. Hacemos el aguaje todavía, por lo menos para mantenernos en movimiento, pero cada día pesa un poquito más. Pues, pero más que nada yo te quería traer por este background también del tema de las leyes, y yo pienso que es un tema bien interesante con muchas cosas que están cambiando en el ámbito deportivo alrededor de cosas como los NILs, que vamos a entrar más adelante, que está cambiando el ámbito de colegial, pero también vamos a empezar por el boxeo, porque yo pienso que este es tu fuerte ahora. Te quería preguntar antes, porque yo sé que tú tienes un poquitito de background de podcasting. Me habías dicho que tú tenías un podcast que se llamaba Lex Deportiva, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué hacían con este podcast? Pues mira, primero que todo, gracias por tenerme aquí. Llevo siguiendo los pasados episodios y es tremendo contenido. Hacía falta un programa así que refrescara la discusión deportiva. Gracias. Así que denle like y subscribe, importante para que puedan estar al tanto del contenido, y yo hice lo propio. En cuanto al podcast, pues mira, voy un poquito más hacia atrás. Y a mí siempre durante la escuela de Derecho me interesó ver la manera, como fanático del deporte al fin, de integrar el derecho con el deporte. Para ese momento quizás no habían las clases específicas para uno poder quizás tratar de especializarse en esta rama, en lo que tiene que ver ahí mismo en la escuela de Derecho. Y me tocó ya como abogado tratar yo de integrarme en la industria del deporte y intersectar pues el derecho con las leyes. En toda esa dinámica, pues llega la pandemia del 2020 y con el licenciado Enrique Mendoza, Kiko Mendoza, y el licenciado... Amigo mutuo, sí, lo conozco hace muchos años, el Kiko. El Kiko, tremenda persona, tremendo abogado, mi hermano, estudiamos juntos en la Escuela de Derecho, igual licenciado Gilberto Olivera, que ellos dos son los que dan la clase de Derecho Deportivo actualmente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y en ese momento, pues... en la pandemia, pues había tiempo de más, ¿verdad? Así que buscamos la manera de utilizar ese tiempo y teníamos todo el mundo estaba haciendo podcast. Eso dijimos, pues, ¿por qué nosotros no vamos a hacer uno también, verdad? Y traímos este concepto de discutir el deporte desde el punto de vista legal y de negocio. ¿Por qué? Porque es quizás uno de los puntos de vista que menos se discute. Súper interesante. ¿Ves? A mí ahí es nunca no vas a tener temas para hablar. Está súper interesante ese lado. Lo bueno del derecho es que cae sobre todo todos los aspectos de nuestra sociedad, incluyendo el deporte. Claro. Y aunque en Puerto Rico la industria del derecho deportivo no está tan desarrollada o tan bollante como en Estados Unidos o quizás en Europa y hasta en Asia, pues está creciendo mucho, más aún con la inversión de capital en las ligas profesionales, capital alguno extranjero, otro local, pero eso ha hecho que crezca, por ejemplo, la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Claro. Y eso va contagiando las otras ligas profesionales y creciendo el negocio del deporte en Puerto Rico. Así que nos dimos esa tarea de discutir, hicimos algunos 25 episodios, hablamos de todo un poco. Y tratábamos de explicar en arroyo habichuela estos conceptos que a veces escuchamos de convenio colectivo. Que ese convenio colectivo, alguien lo escucha tú escuchas algo en las noticias de que los jugadores firman un nuevo agreement del collective bargaining y uno dice, ¿qué es esto? Correcto. Pues mira, para esto está el podcast, te vamos a explicar de pies a cabeza. Correcto, cómo funciona ya ahí esto. Le explicamos qué es un convenio colectivo, por qué los jugadores de estas ligas profesionales tienen derecho a unionarse, por qué estas uniones tienen les crea una capacidad de poder representarse
y buscar en conjunto beneficios para pues, su gente, que son los atletas, ¿verdad? Y así es que han logrado, pues, lo que han logrado, especialmente en Estados Unidos, en relación a los derechos de los atletas, en la NBA, el revenue se divide 50 y 50 entre jugadores y la liga. Y esto es algo que se tiene que siempre estar renegociando. Correcto. Se firma por un periodo de tiempo de a lo mejor 10 años. Correcto. Y en 10 años hay un renegotiation del collective bargaining. Y eso está pasando ahora en béisbol. Sí. Ahora próximamente van a comenzar las negociaciones para el nuevo acuerdo colectivo y esto crea ahora mismo está creando mucha controversia porque Rob Manfred está trayendo la idea de un cap para la liga, para los equipos. Un cap es un límite para que de que puedan gastar en los jugadores, parecido a lo que existe en la NBA. Claro. Que aunque ese cap ha ido subiendo mientras la inversión de las televisoras va llegando a la liga. Mira como uno de los Angeles Dodgers siguen pudiendo firmar estrellas porque no tienen un límite ahora mismo. Hacen una diferencia de dinero mucho más grande que lo que hará un equipo como unos Kansas City Royals o Pittsburgh Pirates. Ellos ahora se pueden, tú sabes, ponerse a invertir un dineral. Y eso quita competitividad hasta cierto punto. Ya vemos que hay que proteger la liga un poco. Correcto. Y hay equipos que también, pues, la liga va a tener que darle las orejas y decirle, necesito que inviertas más en el equipo. Porque tenemos que subir a este nivel y si no, pues tienes que venderlo. Sí. Porque se estanca la liga el que equipos no estén ni invirtiendo en ellos ni desarrollando jugadores para poder, ¿verdad?, venderlos y tener capital. Que un salary cap es como una forma de proteger para esto. Y también ahí es que vamos, ¿sabes? Por eso es que está bien interesante el tema que ustedes cubrían. Y yo lo escuchaba mucho de los episodios de ustedes, que me encantaba entender el breakdown de un contrato. Estos contratos así que uno ve que es bien complicado y que dice que este jugador tiene una cláusula de salida en su contrato después de 3 años y cosas. Gente, esos son los abogados ahí trabajando estos contratos. Ahí es que ves el impacto de estas personas que son los que están envueltos tanto con las ligas como con los equipos, con los jugadores. Tienes las organizaciones como el boxeo, que es una de las que tú estás trabajando, que es la WBO. Y te digo más, el deporte, el abogado deportivo tiene injerencia en muchas áreas, tanto en los contratos, en la propiedad intelectual, las marcas del atleta, las negociaciones de auspicio, los mismos nil rights que estábamos hablando. Eso viene. Todas estas cosas, quienes hacen la negociación, quienes se aseguran que los contratos estén bien preparados, estén bien negociados, tengan todas las cláusulas que puedan proteger al atleta, a la organización, a la liga, porque, ¿verdad? Pues dependiendo, estamos en distintas áreas. Si hay que representar a alguno de ellos en un litigio, ya sea administrativo, ya sea en el tribunal, todas estas cosas necesitan abogados. Muchas veces lo confundimos con un agente, pero son roles distintos. A veces el agente es abogado también. Eso mismo te iba a preguntar, porque uno siempre tiene esta mentalidad que el agente es un abogado. Y no necesariamente. No necesariamente, exacto. Pudiera hacerlo y muchos lo son, porque pues mira, el derecho siempre te va a abrir puertas. El tú entender cómo funciona un andamiaje legal, pues siempre te va a abrir puertas y definitivamente son herramientas que ellos tienen adicionales, pero no tienen que serlo. Y ellos tienen un enfoque más en buscarle oportunidades al jugador, tanto con equipos, con auspicio, con negocios, anuncios, etcétera. El abogado es más, ok, conseguiste el auspicio, tráelo, vamos a verificar qué es lo que dice el contrato sobre el auspicio, si es lo que acordamos, si es lo que el cliente está de acuerdo. Uno puede dar una recomendación, mira, yo creo que eso es mucho, creo que eso es poco en mi experiencia, pues si el atleta quiere hacerlo porque cree que eso le va a dar una oportunidad más adelante, pues eso se respeta, se da la recomendación y se hace al final del día lo que el atleta o el cliente, pues puede ser también una liga, equipo, etcétera, pues. Importantísimo, o sea, no es como tú dices, tienen su mano en todo. Al final del cabo, gente, esto es deportes, esto es entretenimiento, pero también esto es negocio, esto es contratos y tratos que se hacen entre equipos y jugadores y ligas, municipios, gobiernos. Aquí todo el mundo está involucrado en esto. Mira Boston ahora, todos los sacrificios que han tenido que hacer para que tenga sentido su modelo de negocio bajo este cap. Aún cuando acababan de ganar, tuvieron que básicamente desmantelar parte del equipo. Y uno se pregunta por qué estás cambiando a Jrue Holiday, por qué estás cambiando a Kristaps Porzingis. Me cambiaste a este otro. Y la
realidad. Porque valen 30 millones y hay que acomodarlos en un cap. Decisión de negocio. Al Claro. final del día, las decisiones muchas veces vienen de arriba Sí. y ellos son responsables por las decisiones fiduciarias de esa corporación, que al final del día es un negocio. Ellos tienen que buscar que ese negocio pues tenga ingresos. Claro, claro. Bueno, vamos a entrar al boxeo. Porque Ajá. pienso que esto es, te traje para acá para hablar un poquito de boxeo también. Antes de entrar en tu trabajo con la WBO, vamos a hacer algo medio divertido. Yo te dije, vamos a traer como una lista de quiénes son nuestros mejores boxeadores en Puerto Rico. Dani, Okay. esto es lo de él, te gusta el boxeo también. Vamos a, dame como de 5 a 1, ve bajándome, dime quiénes son esos 5 Histórico. nombres. Histórico. Yo traje los míos y vas a ver un par de imágenes ahí de los que traje. Ok. Pero dime quiénes son tus históricos. Pues mira, yo no sé si ponerlos en un ranking per se, porque para mí eso Muy es bien. un poco difícil, especialmente porque hay algunos que no vi. Exacto. Hay Hay unos aquí que yo simplemente lo que tengo de ellos es videos de YouTube. Correcto, y videos de YouTube, sus hazañas, Claro. porque son hazañas impresionantes, la oposición que enfrentaron, aun cuando perdieron algunos de ellos en sus peleas grandes, Ujú. tuvieron la oportunidad de pelear con el campeón y darle una batalla Claro. ¿verdad? Impresionante. Así que en esas cosas, pues yo me basé también, pues me basé en aspectos de emoción, de lo que yo vi, lo que yo fui fanático, fanático. Vamos a estar de acuerdo con el número Estoy 1. seguro que sí, es Tito, ya no hay más nada. Es Tito. Y Podemos creo que hasta chotearle sí. ya el número 1. Es Tito y lo que la hizo emoción que nos dio, tú sabes. todo, la humildad, el esfuerzo que le ponía. Oye, ese macho, tú lo tumbabas, iba para encima. Otro, tú ibas para encima. Y la realidad es que a Tito Trinidad, está, todo el mundo sabe ahí está las palabras celebrando. que él dijo en ese momento. Y todo puertorriqueño se lo vivió. Se lo como vivió, si se lo estaba- gozó. Yo me acuerdo el momento porque todos pensábamos que De La Hoya se iba a llevar esa victoria. Si le soy bien honesto, yo creo que si tú me ponías ahí como un juez en la esquina de esa pelea, yo todavía le daba la pelea de La Hoya. Y- Pero la realidad es que, como dicen, corrió el final de la pelea. Y Tú es- no y estás par- gano hasta que está hasta el Correcto. final. Y cada juez, aunque ellos obviamente tienen unos entrenamientos, pues tienen su propia apreciación y a algunos les gusta más el que busca la pelea, el que Claro. pega más duro, el que tiene ese impacto. Hay otros que buscan más que técnico. Ya gané 6, 7 rounds, pues me puedo echar para atrás. Y eso es de los estilos, son las cosas que hacen las peleas y que los jueces pues evalúan a la hora de dar una determinación. Pero Tito, número 1, 100%. Dime Aparte- otro de los más viejitos. ¿Cuál es? Aparte, bueno, pues tenemos que hablar de Wilfredo Gómez. El bazooka. El como le dicen. bazooka, bestia, 44-3 y 1, 42 Que knockouts. 42 knockouts. Que Eso de esos es- 44 victorias tumbó a Imagínate. 42. Eso tú sabes. Eso es y una para ridiculez. el peso pequeño que era, pues era peso pluma, si no me equivoco, peso gallo, de esto, de los bantamweights. Sí, y fue 17 veces, hizo 17 defensas consecutivas. Ujú. ¿Tú sabes cuán difícil es hacer 17 defensas consecutivas? Recuerdan que esto no es como si juegas 17 días, 17 peleas. No, esto a veces las peleas son cada 3 meses, cada 6 meses. Eso pasa tiempo. Estás hablando de un periodo a veces de como que 6, 7, 8 Sí, no, años fue que tú estás dominando tu división. No, Eso y es fue bien difícil de campeón hacer. en la 122, en la 126, en la 130. Obviamente no tenemos que hablar de su pegada porque Cacho. con 42 knockouts habla por sí solo. Noqueó a Carlos Zarate, las guerras con Salvador Sánchez, mexicano. Esa pelea fue bien icónica, que la pierde. Correcto. Él pierde Él con pierde Salvador esa Sánchez. pelea. Pero ves, es de esas cosas. Hay veces que en el boxeo, si pierdes, todavía ganas. Porque si tú haces un Correcto. buen show, un buen espectáculo, el perderle te beneficia a tu carrera. Y- el y- legado de él es esa pelea y nadie se recuerda quién la Y ganó. eso vamos a ver que es algo que se repite en muchos de los boxeadores que vamos a mencionar. Fuimos con Wilfredo Gómez. Ahora Hay voy otro. uno de acá, más reciente. Miguel Cotto, Miguel Ángel Cotto. Claro que sí. A mí me encantaba Miguel Ángel Cotto porque podía variar de estilos. Ujú. Tipo muy inteligente. Ahí lo vemos en la pelea contra Sergio Martínez, que fue de sus victorias más Correcto. importantes. Sabía contragolpear, pero a la misma vez también sabía llevar la pelea. Ujú. Sus debilidades, pues yo pensaría que es su estamina. Su estamina no era como Tito.
Él iba decayendo y hubo algunas peleas que si hubiesen dos rounds más quizás no. Y la verdad es que, mira, tú sabes, una debilidad es que, mira, hay veces que te enfrentas con tipos que son mejores que tú. Correcto. Está bien, si te tocó con un Floyd Mayweather o un Manny Pacquiao, pero te metiste y fuiste para encima y al final no diste la talla contra un... Correcto. Y un Canelo Álvarez en su prime. Sí, o sea, mucho más pesado que Cotto. Sí. Floyd Mayweather, posiblemente, si no el mejor de... El mejor libra por libra que yo vi. Libra por libra, el mejor que yo he visto también. Sí. Y de esta generación, sin duda. Canelo, le hemos visto lo que ha logrado hacer. Manny Pacquiao, o sea, impresionante. Es que Manny Pacquiao tiraba como 9 puños en lo que tú tirabas 2. O sea que Miguel Cotto, victorias con Shane Mosley, Zab Judah. Esas son las cosas que, o sea, le tuvo victorias legit. Y aunque es verdad que no le ganó a ninguno de los GOATs, de los Hall of Famers, pero batalló y esas peleas fueron muy buenas. Sí, La de Floyd fue excelente, le dio, lo conectó, hizo cosas que peleadores normalmente no podían hacer contra Floyd. Y algo eso es importante de Cotto, él llega a ganar títulos en 4 divisiones, si no me equivoco, el único puertorriqueño que lo ha logrado. Bueno, fuera de las mujeres, porque ahí está Amanda Serrano. No, esa es otra cosa. Y la vemos, pero él fue el primer boricua que ganó las 4 divisiones. Sí, eso no es bien difícil de hacer. Es bien difícil. Y obviamente también le ganó a Sergio Martínez. Sí. Que fue un cierre, como dice, broche de oro. Ahí es que él sube al peso medio, tú sabes, que fue ya tú ves que en la segunda parte de su carrera, ya para el final, sube a peso medio, le gana a Sergio Martínez y ahora está ya en otra etapa. Y yo siempre me voy a preguntar qué hubiese sucedido si no hubiese perdido con Margarito esa primera vez, porque yo siento que nunca volvió a ser esa persona, esa misma persona. El daño que eso le hizo a su confianza también, tú sabes, de coger como los golpes que cogió en esa pelea. Por eso esa es la mejor victoria de él. Por más que tú dices, le ganó a un Shane Mosley, le ganó a Zab Judah, le ganó fue la a revancha. como Sergio Martínez. Esa revancha con Antonio Margarito fue como su momento para que él se podía retirar el día después de eso y él iba a estar tranquilo. Y no solo eso, que él supo tener la paciencia y trabajar el plan de pelea. Él fue al ojo, que él sabía que el ojo de Margarito estaba lastimado, fue desde el principio, fue certero, fue consistente y logró detener que tuvieran la pelea en su momento. Entonces, esas son las cosas que Miguel Ángel Cotto lo hicieron grande. Claro. Y nos disfrutamos sus peleas. Igual, es cuando un Puerto Rico se paraliza alrededor de un evento deportivo, el boxeo tiene la habilidad de hacer esto. Así mismo. Que cuando era ese sábado y ya caen las 10, 11 de la noche y está empezando a salir al ring Cotto, todo el mundo estaba pegado a un televisor. Así mismo. Con Tito nos criamos igual. Todo el mundo está pegado a un televisor. Tú salías a la calle estaba vacía. Y siempre están buscando ese próximo púgil boricua que nos llene de orgullo. Y han habido varios. Y hay varios. Ahora mismo hay varios. Y ya mismo hablamos de los que están ahora. Porque hay mucho talento ahora, joven. Que tenemos varios campeones mundiales y hay que apoyarlo. Próximo que voy, Wilfredo Benítez. Ese te iba a decir también, el Radar. El Radar. El campeón más joven en la historia del boxeo. A los 17 años se corona campeón por primera vez. ¿Qué tú hacías a los 17 años? Yo todavía estaba en la escuela, estaba en el tercer periodo ahí jugando básquet con Carlitos. Así mismo. No, pero o sea, estamos hablando de alguien que ya a los 17 años estaba en el tope. En el tope. Y después aquí lo vemos peleando con Roberto Durán. Él peleó con Sugar Ray Leonard. Sí, él peleó con Thomas Hearns. No. O sea, estamos hablando de la crema. Sí. Fue campeón 140, 147, 154. Impresionante, 53 victorias, 31 knockouts. Tiene que estar en la lista porque, o sea, nada más tú peleas. Por eso yo te digo, tú nada más tenés la oportunidad de enfrentar. La gente no entiende lo difícil que es nada más que un boxeador tenga la oportunidad de enfrentarse por un título mundial con los mejores del mundo en ese momento. Chacho, mano. Y él lo hizo porque estaba en ese nivel. Miguel Ángel Cotto lo hizo porque está en... Félix Tito Trinidad lo hizo porque estaba en ese nivel. Pues Félix le ganó a Oscar de la Hoya, le ganó a Whittaker. Bernard Whittaker, sí, a Borillo Campa. Sí. O sea, Tito era una bestia. Sí, y cuando perdió con Hopkins, pues pasaron también unas cosas alrededor de eso. Recuerda que también es como, tu carrera de verdad no se hace como tú dices, hasta que llegaste a ese tope. Correcto. Hasta donde está un Sanders Sayas llegando ahora. Que ahora es que ganó su primer título. Correcto. Ahora vamos a ver si de verdad va a llegar a esa trayectoria de llegarle a los Titos y a los Cotos, porque ahora es que tiene que meterle los 10 años de ser campeón en múltiples divisiones. Y defender ese campeonato. Y eso es bien difícil. Ya de por sí es bien difícil de llegar a ese nivel. Y después entonces está esa parte
que es normal de cualquier atleta, pero más en el boxeo, que es un deporte tan físico. Cuando ya tú entonces subes demasiado de peso, ya estás en tus 30 y pico años, ya no tienes esas patas de joven, ahí te empiezan a tocar los campeones ahora jóvenes que vienen detrás, que están con hambre y son difíciles. Y mira quién ha tratado de subir. Canelo trató de subirle, subió de peso, fue con B-Ball, no le fue bien. Hasta las 175, sí, eso es demasiado. Demasiado, incluso cuando él se sentía cómodo en el peso que peleó con Crawford. Tuviste que la pegada no era lo mismo. Crawford la aguantó. Exacto. Y esas cosas, pues, a veces cuando subes demasiado, igual que le pasó a Tito, tuvo un éxito moderado en peso mediano, porque esa pegada fulminante de los pesos welter no aplica igual cuando son 30 libras más. Y esa es la realidad. Y por eso también, pues, Hopkins, un tipo que estaba acostumbrado a ese peso, pues lo dominó. Vamos a seguir, vamos a volver porque la veo ahí en pantalla. Vez que tengo... vamos a donde ella porque va a pelear ya mismito, pero antes te quiero hablar de la WBO. Vamos a entrar un poquitito en la WBO. Háblame sobre la organización. Perdón. Sí, dime. Quiero una mención honorífica. Por favor. Mi número 1 es Amanda... O sea, Félix Trinidad y Amanda Serrano. Claro. Número 2. Pero vamos a Amanda ahorita. Pero quería hablar de Héctor Macho Camacho. Claro, chacho. Es que era un personaje. Era un personaje. No era solamente la habilidad en el ring, era la personalidad afuera. Era un tipo que entraba con esos pantalones de él siempre eran como medios así, como que abiertos, medios locos. No, el tipo era... Peleó con Robin Roberto Durán, Sugar Ray Leona, José Luis Ramírez, campeón 130, 135, 140, 79 victorias. O sea, la técnica... Las habilidades natas de Héctor Macho Camacho. Le salía natural. Era natural. Como se movía en el ring, era bien pocos que podían moverse y pegar como él pegaba, tú sabes. Porque y el carisma, y solo pues, los imaginan lo que pudo haber sido si se hubiese enfocado 100%. Pues eso ahí está el what if. Ahí está el what if, tú sabes. Y aún así lo que logró. No, y hay, tú sabes, nombres como ese. Yo pienso también en Carlos Ortiz, que fue el primer miembro del Salón de la Fama del boxeo. Sisto Escobar, el primer campeón mundial. Escobar, nuestro primer campeón en los años 30, tú sabes. Estamos hablando de una historia bien rica que es el boxeo de Puerto Rico. Sí. Podemos hablarle de nombres por y si nos dejan, estamos aquí una hora más. Exacto. Pero te quiero preguntar sobre la WBO, que es la organización, la World Boxing Organization, que es con quien tú estás trabajando. Ahí te vemos en pantalla. El hombre del medio es el presidente, si no me equivoco, se llama Gustavo. Correcto, Gustavo Olivieri. Gustavo Olivieri, el presidente. Sí, Gustavo Olivieri. En esa foto al lado mío está el expresidente, el licenciado Paco Valcárcel. Wow. Estuvo presidiendo la Organización Mundial de Boxeo por alrededor de 30 años. El año pasado se quitó y le dio paso a una nueva generación, que es el licenciado Gustavo Olivieri. Ambos son puertorriqueños. La Organización Mundial de Boxeo tiene sede en Puerto Rico. Que es la sede en Puerto Rico. Eso es lo que me entendí ahorita, que está súper interesante. Y esto es una organización mundial. Estamos en Asia, Latinoamérica, Norteamérica, Europa. Porque el boxeo es un deporte mundial. Claro y la Organización Mundial de Boxeo se dedica a sancionar las peleas de títulos, tanto regionales como títulos mundiales. Y ese es el rol de la organización, que las peleas por título, por algún campeonato de la organización se den según corresponde. Que sigan las mismas reglas. Correcto, sigan las mismas reglas, que tengan los pesos que se acordaron, que uno va con la comisión e inspecciona los guantes, que sean los apropiados, que sean aprobados por la comisión. ¿Dónde estaban con Margarito? ¿Dónde estaban chequeándole esos guantes? Se puede preguntar, pero al final del día es interesante, porque al final del día esa viene siendo responsabilidad de la comisión, de ese estado cada o estado, país. Tú escuchas el Nevada Commission, correcto, el New York Commission. Y cada uno tiene sus propias reglas, su propio librito. Nosotros tratamos de tampoco intervenir con las reglas del sitio donde estamos. Claro. Nosotros pues tenemos nuestras reglas y pues las moldeamos en base a las reglas de allá. Por ejemplo, si un boxeador no da el peso, bajo el reglamento de la Organización Mundial de Boxeo, el boxeador tiene hasta 2 horas desde ese pesaje para hacer el peso. Hay comisiones que tienen 1 hora. Pues en ese caso, si yo estoy en la comisión de Florida y hay una pelea y ellos me dicen es 1 hora, pues es 1 hora, aunque mi reglamento permita 2. Claro. ¿Verdad? Porque ellos son los que mandan al final del día y los responsables
de que pues la pelea se dé conforme a las leyes de ese estado o país. Y que esto es algo que hay que considerar lo peligroso que es el boxeo. Esto es un deporte que tienes que estar... una pregunta que te quería hacer es sobre, pensando en estas uniones y quién protege a estos boxeadores. El caso de Prichard Colón, que estamos hablando de un boxeador que sufre una lesión en una pelea. Ujú. Él ahora está encamado por el resto de su vida, tú sabes, posiblemente. Y ¿dónde está la responsabilidad de un deporte tan peligroso? Que es como tú dices, todo el mundo está responsable de sus propios médicos y tú tienes que tener ambulancias y tienes que tener un sistema ya establecido para proteger a estos boxeadores. So, a diferencia de algunos de los otros deportes grandes, yo siempre he dicho que el boxeo es uno que tiene que tener una unión o tiene que crear algún tipo más de una forma de estar pendiente a la salud de estos boxeadores, Pues, porque es un deporte bien peligroso. Pues mira, empezando porque las comisiones tienen un rol también de identificar las peleas que se van a dar Ujú. y sancionarlas. Perdón, me explico. Ellos ven la pelea y se encargan de que es una pelea justa, balanceada. Ujú. No van a aprobar una pelea que ellos entiendan que pueda haber un perjuicio para alguno de los boxeadores por el desnivel entre las habilidades de uno y otro. Claro. Así que eso es bien importante. También hay un doctor que antes de cada pelea se asegura que el boxeador Y por cumpla esto con los requisitos mínimos para estar listo para pelear. cada organización tiene sus propios rankings también. Si no me Correcto. equivoco. So, la WBO, explícame cuáles son las cuatro Pues grandes. mira, Hay 4 principales. Correcto, hay 4 organizaciones mundiales reconocidas para sancionar los títulos de campeonato. Estas son el Consejo Mundial de Boxeo, que está radicado en México, la Federación Internacional de Boxeo, que está en Nueva Jersey. Ese título es rojo, el de la CMB es verde. El de la WBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo, que es la más antigua, que está ahora radicada en Panamá, ese es negro. Y la Organización Mundial de Boxeo, que llevamos aproximadamente 38 años, es la que se radica aquí. Fue fundada, entre otras personas, por el licenciado Luis Batista Sala. Que si ustedes escuchan mucho en el boxeo, cuando a veces se habla de títulos en el before or after, muchas veces cuando uno habla de la era de los 4 títulos, Correcto. o la era de los tantos títulos, es porque la era de las 4 organizaciones, como tú dices, no es la historia completa del boxeo. No. Antes, en los tiempos originales del boxeo, como hablaba un Sixto Escobar, ellos nada más peleaban por un título por división. Y antes estaba el National Boxing Commission, que después pasa a ser el WBA. Ajá. El WBA, pues, tiene distintos revoluces y chanchullos, vamos a ponerle. Y entonces se empiezan a separar distintas personalidades y crear sus propias organizaciones. Sí. Y así mismo es que surge la Organización Mundial de Boxeo. Se separan de la WBA, crean su propia organización, una organización que en la opinión de ellos trabajará con transparencia, dignidad, integridad, que son los valores que profesa la Organización Mundial de Boxeo, y ahí se crean. Y desde allá hacia acá ya es una organización reconocida al mismo nivel que todas las demás organizaciones. Todos tienen sus rankings. Cuando alguien tiene un título mundial, pues tiene título, ya eres campeón mundial. O sea, lo que necesitas es uno. Sí. Si tienes más de uno, ahora eres campeón unificado. Correcto. Que por ahí viene el nombre de Sander Sayas ahorita. Viene el nombre de Sander Sayas y de René El Chulo Santiago, que tiene una oportunidad ahora en diciembre de unificar en Japón con la WBA. Así que estamos bien pendientes de eso, porque antes de Sander podemos tener un campeón unificado. Y para que vean lo global que es esto, si tú tienes que ir a defender tu título a Japón, tú vas a Japón. Si tú tienes que ir a defender, hoy en día es hasta en Arabia. Y Japón es bien difícil. Japón es público fuerte. Normalmente se dice que nadie gana en Japón. Y René El Chulo Santiago ganó en Japón su campeonato. Y ahora lo va a defender su primera defensa allá en Japón nuevamente para unificar. Así que parecido a lo que va a hacer Sander aquí. Sí. Pero él va a la casa donde baila el trompo. Va a visitarle al que va a Challenge. A bailar allá. Así que mucho éxito, pero para que tú veas, ahí unifica. Sí. Tienes más de uno unifica. Si tienes los 4, como Crawford, sí, ahora eres campeón indiscutido. Sí.
Y ahí pues eres el big dog. Y hay algunos que son indiscutidos en más de una división. Bien difícil. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? Si no me equivoco, Terence Crawford lo hizo ahora al ganarle a Canelo. Es algo que Usyk lo hizo porque él ganó en el peso cruiserweight y después en el heavyweight Creo que también. no sé si Floyd lo llegó a hacer. Sí, es algo que, o sea, ahí estamos hablando de los mejores la de los crema mejores. de la crema. Sí, y Crawford es la crema de la crema. Ahora mismo en el momento, si hay un libra por libra número uno. Sí, yo diría que es Crawford. Usyk está ahí. Usyk, fíjate, acaba de renunciar a su título de la WBO. Por inactividad. Correcto. Porque si eres inactivo por mucho tiempo, tienes que renunciar a tu título. Como parte tú tienes los challengers, correcto. que es el number one. Y tienes unas responsabilidades al tú ser un titular de defender ese título. Hay unos rankings y hay unas peleas que la misma organización te va a decir, mira, te toca defender con el número uno del ranking. Pero también le dan la libertad a los campeones de que casen otro tipo de peleas, como por ejemplo Sander Sayas va a pelear ahora, pero no va a pelear con el número uno rankeado, sino va a pelear con el campeón de la WBA para unificar. So, ¿qué pasa con el número uno rankeado? ¿Cuál es el título que tiene Sander entonces? Porque él ya tiene uno. Él es campeón de la Organización Mundial de Boxeo, campeón mundial. Ok, so el que es el número uno que está esperando para pelear por él, y él dice que no, yo voy a pelear con este otro para unificar. Esa persona que está número uno todavía se queda como el número uno. Él todavía tiene una pelea pendiente por su título. Correcto, y posiblemente tenga que buscar otra pelea para mantenerse activo. Y entonces, pues, eso pudiera afectar eventualmente su ranking, pero el campeón también, pues, las organizaciones le dan esa libertad porque es mejor tener un campeón unificado, un campeón indiscutido. Claro, se vende más. Todo el mundo, o sea, ahora puedes llenar un choliseo, ¿me entiendes? Ahora tenemos un campeón definitivo. Bueno, y que vamos a hablar rapidito entonces de la pelea de Sander, porque una es el 31 de enero en el choliseo, que es la de Sander, pero también tenemos a Amanda Serrano. Y Amanda Serrano está peleando el 3 de enero y ella pelea en el Roberto Clemente. So, tenemos estos dos grandes eventos. Lo más que a mí me gusta de esto es que vienen a Puerto Rico. Usualmente uno tiene que viajar a donde ellos, a verlos en Nueva York o en Las Vegas o cosas así. So, qué bueno que estamos headlining eventos grandes en Puerto Rico. ¿Qué tú crees de estas dos peleas grandes que tenemos? Me encanta. Y hay que reconocer también el trabajo que ha hecho Jake Paul promocionando a Amanda Serrano. Increíble. ¿Ves? Esas son las cosas que a uno le gusta criticar a Jake Paul, pero no se da cuenta lo bien que está haciendo para apoyar el boxeo. Estoy seguro que hay muchas cosas que podemos sentarnos y criticar. Pero pues toca, en cuanto al boxeo, toca aplaudir. Tiene una organización Boxing Bullies, están de la mano con la Organización Mundial de Boxeo, renovando gimnasios tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica. Así que han hecho una labor increíble y eso también hay que reconocerlo. Y con el boxeo femenino, ¿cuándo fue antes de Amanda Serrano, no existía ese boom de tú poder headline una cartelera de boxeo con mujeres? Oye, y ahora llenaron Madison Square Garden. Oye, eso fue esa primera pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor fue excelente. Y todas esas peleas. Amanda la ganó. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Amanda ganó, pero se la dieron a Taylor. Pero esa pelea, tú decir lo que tú dices, que dos mujeres puedan headline Madison Square Garden, fue la primera vez en la historia que se hizo eso. Yo me recuerdo de ese momento, me voy a recordar para siempre de ese momento como un cambio en lo que es el negocio del deporte del boxeo, para que ahora incluya a las mujeres igual al nivel de los hombres. Y por eso nos toca también hacer un análisis comprensivo y decir si Amanda Serrano es la mejor boxeadora, hombre o mujer, que ha tenido Puerto Rico. Tiene que estar mínimo en la consideración. Ganó título en 7 divisiones. Chacho, le pasó a Cotto. Sí, y eso no lo ha hecho nadie. No. Manny Pacquiao, el único. Manny Pacquiao, y algunos cuestionan que hay unas divisiones. Exacto, que si estaba brincando de para atrás y para adelante. Pero por lo menos eso hay que reconocerlo. Las victorias que ha tenido, las guerras con Katie Taylor, yo creo que eso es impresionante. Eso es boxeo. Que como hablamos ahorita, mira que todavía no ha ganado una de esas 3 peleas, pero si quieren hacer una cuarta, una quinta, la sexta, se venden porque son tan buenas peleas y ella ha dado un esfuerzo increíble en estas peleas que el perder es lo de menos. El movimiento, como ella ha empujado el boxeo femenino, ese nombre de Amanda Serrano va para la historia. 100%. Y yo creo que tiene que estar en la lista y me gusta mucho que esté aquí, que esté representando a Puerto Rico, que le guste pelear aquí en Puerto Rico. Y que se quedó con las ganas la última vez. Sé que la última vez que pasó, correcto. Sí. Y que pues
es importante, te están también inyectando la economía local. El boxeo en Puerto Rico yo creo que está volviendo a resurgir en cuanto a eventos aquí en Puerto Rico. Las carteleras te puedo decir que se están dando bien buenas, poco a poco se va atrayendo más gente, mucho talento joven, así que es importante que apoyemos el boxeo. El boxeo es un deporte que brinda disciplina y le da oportunidades a muchos de estos muchachos que no nacen con ella y tienen que fajarse. El boxeo muchas veces le da esa oportunidad de desarrollarse. Y la Organización Mundial de Boxeo, quiero añadir, está haciendo un trabajo también de educar a estos atletas para que ellos sepan qué hacer con sus finanzas, qué hacer cuando tienen, que voy llegando a lo que me has preguntado ahorita de la asociación, qué hacer para organizarse legalmente, proteger sus marcas, o sea, porque cada atleta se vuelve un negocio. Y cómo tú proteges ese negocio. Tú eres tu propia marca. Correcto. Tu marca tú la estás vendiendo 24/7. Eso está contigo todo el tiempo. Y eso es importante que las organizaciones tomen ese rol, porque sí, nosotros sacamos algo de que ellos peleen por nuestros títulos, pero a la misma vez nosotros tenemos que give back y ponerlos a ellos en posición de que nos representen bien y sean campeones, que tengan todo lo que necesitan para hacer bien su trabajo y sí, que estén protegidos. En cuanto a si deben hacer una unión o no, pues mira, las uniones normalmente son para empleados. Tiene que haber como una liga establecida. Correcto, tienen que haber empleados porque, y tiene que haber un patrono único con quien tú negocias. Y esto se corre con promotores distintos que con entran. Un promotor hace cosas de una correcto. forma, otro promotor hace... Por eso es que es complicado. Es complicado. Ahora, que esto también, y ya que ahorita vamos a hablar un poco de la NCAA, y también se traduce de cómo ahora los estudiantes atletas ya están buscando que los reconozcan como empleados y que la universidad y el NCAA son sus patronos y lo que eso pudiera conllevar. Porque mira qué cosa, que ahí esto sucede mucho en el derecho laboral, que los empleados se le tratan como contratistas. Claro. Cuando son empleados. ¿Por qué? Porque no les dan los beneficios que tiene un empleado. Claro. Y especialmente como en Puerto Rico, que los empleados tienen muchos beneficios. Un ordenamiento legal que protege al empleado, o por lo menos esa es su intención. Pues hay que hacer ese balance de esa protección del empleado, ¿verdad? Con los intereses del negocio. Total. Y en eso ellos vienen y no, contratistas, empleados. En la NBA, ¿qué son? Empleados. ¿Por qué? Cuando los tribunales toman este análisis, evalúan cuánto nivel de control tienen los equipos no los equipos, mejor dicho, los patronos sobre sus contratistas, ¿verdad? Si yo te digo qué ponerte, dónde ir, cuándo ir, yo te proporciono todo el equipo, yo pongo todo, pues ¿cuán contratista independiente tú eres? Sí, exacto. Y eso pasa en el deporte profesional. Y en Puerto Rico podemos ver en las distintas ligas que no son... Estos son casos que se llevan peleando por décadas. O sea, piensen en el béisbol en el principio del siglo XX, tú sabes, o el baloncesto y estas ligas se han ido modificando a través de los años, mientras tanto que el boxeo se ha quedado bien tradicional con cómo se organiza con promotores, y con los promotores entonces trabajan con las organizaciones, y es como medio, o sea, cada cual hace su negocio de su y también forma. Tienen el Muhammad Ali Act, que lo que hace es buscar que los promotores no puedan sacar ventaja desmedida sobre los boxeadores ni tampoco las organizaciones. Y por eso es que están los rankings, en una manera, ¿verdad?, objetiva de llegar a eso, etcétera. Así que, ¿cómo los boxeadores se pueden proteger? Pues yo siempre estoy de acuerdo en que quien quiere llevar un mensaje o quiere proteger sus intereses, pues debe unirse. Claro. Ya sean pues los abogados, pues estamos en el colegio de abogados, pues porque para nosotros llevar nuestros intereses como abogados a donde tengan que llegar para ejercer un cambio. Pues igual los atletas, pues si en Puerto Rico hay una asociación de jugadores de baloncesto, por ejemplo, pues esa asociación representa a los jugadores, pero no es una unión. ¿Y por qué no es una unión? Porque no son reconocidos como empleados. Ok.
son Esa es contratistas. la diferencia de la NBA y la BCN. Correcto. Sí. Y va a ser interesante el día que alguien diga, espérate, pero es que yo no soy contratista. Sí, Yo soy porque empleado. ellos te lo hacen ver como si es que tú juegas en esta liga, después juegas en esta, después juegas en esta, juegas en Correcto. esta. En la NBA tú tienes un equipo nada más, pero tú también después te mueves ahí. Es Claro. como, es como tú te estás poniendo a riesgo. Tú puedes tener, tú puedes tener un equipo, es un patrono, y tener otro equipo, es otro patrono, y cada cual tiene que cumplir con las leyes laborales de su país o de su estado. Y pues es algo que yo creo que va a ir poco a poco explotando. Pasa mucho en el mundo laboral, pasa todo el tiempo que se clasifica a un empleado como un contratista con el fin de no proveerle los beneficios que existen en ley. Así que eso yo creo que va a ser bien interesante cómo vamos a tratar eso en el futuro. Ahí está el futuro, ahí está la pregunta de verdad del futuro del boxeo y como estamos en un momento bien bueno ahora mismo, pienso que se está poniendo mejor la cosa. Vamos a pasar al básquet, porque yo siento que hay cosas también de hablar de básquet contigo. Tú hiciste el hint ahorita a los NILs. Pero antes que nada hay que hablar un poco de nuestro background de baloncesto. Nosotros jugamos un poco también así en estos equipos de exalumnos del colegio. Nos criamos jugando básquet Así juntos. mismo. Esto siempre era el deporte que podíamos hacer for fun. A mí no me dejaban hacer boxeo, así que hacía baloncesto, gente. Definitivo. y mucho más seguro. Sí. Pues nada, pues te quería preguntar sobre los NILs, porque yo pienso que tú los mencionaste ahorita, que para mí está cambiando mucho el landscape del negocio en el baloncesto en particular, pero también esto está pasando en el fútbol, en los otros deportes. Esto es lo que está de verdad afectando la NCAA. Ahora vemos el dinero que ahora un atleta que antes era un amateur por jugar en colegial, ahora puede hacer dinero. Ahora tú puedes hacer dinero de lo que es tu imagen, tu semejanza. Correcto. Y pues explícanos un poco más qué son los NILs y cómo están afectando el panorama del negocio en el baloncesto en particular. Pues mira, los NIL rights son los Name, Image and Likeness. ¿Okay? Nombre, imagen y semejanza. O sea que tú básicamente tienes el derecho de si alguien se va a beneficiar económicamente de tu imagen, pues seas tú. Y si no eres tú, pues tú tienes que autorizar a que se beneficie otro económicamente. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por mucho tiempo, la NCAA se beneficiaba Vamos a económicamente. hablar de este caso del muchacho Jackson Landenberg, que es un caso bien interesante para mí, porque háblanos un poco de la situación de él también. Mira, lo que está pasando ahora y no es solo con Landenberg, está pasando mucho también en la WNBA, en el deporte femenino. La disparidad que existe ahora mismo entre lo que se ganan algunos de estos jugadores en college de lo que se pueden ganar profesionalmente hacen que no quieran dar el brinco profesional. Porque, por ejemplo, una jugadora que es la número uno del país en baloncesto, en la NCAA, se va a ganar mucho más quedándose los 4 años. Y cuidado si puede tratar de... Porque ahora, con los transfers, pues a veces te ganas un quinto año. Sí, exacto. Juegas un sexto año y te quedas años de más. Eso es lo que hizo Landenberg, porque él jugó Junior College. Correcto. Primero. Sí, por eso el caso de él es bien interesante. Y buscar la manera de extender. Y entonces no vas a llegar no llegas a profesional hasta después. ¿Por qué? Porque no tienes un incentivo. Y no estoy garantizado tampoco un spot en la NBA. No, Recuerda que el draft en la primera ronda del draft son 30 picks, ¿verdad? Si tú no estás en ese primer round, tú no estás garantizado un contrato necesariamente. No solo eso, que el contrato que tienes es el de rookie. Y ahí es que tú dices que la cantidad a veces es más grande quedándote en colegial. Y está pasando, donde se ve más marcadamente es en el baloncesto femenino. Una Juju Watkins que ahora mismo se está ganando bastantes millones. Una Caitlin Clark que lo pudo haber hecho. Que de hecho le ofrecieron en el Big Three. Sí. En 5 millones, que es no sé cuántas veces lo que se está ganando ahora en su contrato. Ese dinero no está todavía en la WNBA. No hay contratos de 5 millones para un jugador en la WNBA. Por mucho tiempo las jugadoras se iban a Rusia a cobrar. Diana Taurasi. A Brittney Griner, el caso de ella, por tener que ir a jugar a Rusia. Estas ligas de afuera que pagaban más que la misma WNBA. Y entonces se exponen a estos peligros. Tú sabes. Correcto. También. Y entonces eso es lo que está sucediendo. También crea una disparidad entre las universidades. ¿Verdad? Ahora no todas las universidades
universidades pueden pagar lo mismo por estos derechos. Crea una disparidad en los mismos equipos entre jugadores estrella y los jugadores que no tienen ningún tipo de derecho. También crea con esto el Transfer Portal. Ahora el Transfer Portal es free for all. Es como un free agency. Es free agency. Se ha convertido, la NCAA ahora tiene un periodo de agencia libre. Correcto. De verdad, que es que cuando termina cada temporada, si tú juegas en uno de los mid-majors, tú juegas en un George Mason, una escuela así, pero tú tuviste una temporada que fuiste el jugador, el number one player de tu conferencia, tú ahora te van a buscar los Dukes, los North Carolina. Exacto. Y donde tú sabes que quizás va a tener más exposición para eventualmente dar el brinco. Claro. Pero hay veces que lo que hacen es que se cortan las patas porque van a un equipo que es más competitivo y no juegan. A comer banco. Correcto. Tienes que tener cuidado cómo mides esto. Por ahí vamos con el caso de Lendenberg, que es uno que, bueno, si no me equivoco, Michigan le ofrece, era 1.3 millones para regresar un año más, porque le quedaba un año de elegibilidad. Pero él estaba ahí en el borde de la primera ronda. Sí. Se decía que podía irse en el primer round del draft. Pero es un riesgo. Es un riesgo que él iba a correr de no estar seguro. Uno, si se va en el primer round. Dos, que si a donde sea que se vaya, después va a tener minutos de juego. Entonces yo me voy a garantizar 1.3 millones para quedarme un año más en Michigan. Tengo la exposición de que todo el mundo me está viendo. Ese equipo va a estar en televisión todos los juegos. Tú tienes más oportunidad de auspicio. Claro. Muchas veces tú siendo ese jugador estrella del equipo de college, que lo que vas a tener cuando dejes el brinco a la NBA o a profesional. Y eso es algo que tienen que evaluar al momento pues, de tomar estas decisiones. La realidad es que los Neil Wrights tenía que pasar de alguna manera. O sea, la realidad es que había un enriquecimiento injusto totalmente de parte de la NCAA y las universidades de estos atletas. Pero ahora pues estamos al otro extremo donde no hay una regla uniforme de cómo manejar esto. Esto es algo que yo explico esto en el salón de clase a mis estudiantes y yo digo, esto es algo que todavía no está siendo regulado muy bien. Porque se abrieron las compuertas de una forma tan amplia, ahora estamos en el, espérate, hay que ponerle restricciones. Correcto. Y cada estado lo está regulando de su propia manera, cada universidad lo está regulando de su propia manera y esas inconsistencias pues crean de repente hay universidades que tienen más poder que otras y ese desbalance pues nunca es bueno para los atletas. Te doy un caso más, que es uno del prospecto número 1 de este año, que se llama AJ Divanza, que está jugando en BYU ahora mismo. Tú piensas, BYU, ¿por qué él va para BYU? ¿Por qué él no fue a North Carolina? ¿Por qué él no fue a Kansas? ¿Por qué no fue a Kentucky? ¿Por qué va para allá? Uno, que le dieron $7 millones. Un salario increíble para irse a jugar a esa universidad. Y dos, porque ellos estaban en la construcción de un complejo deportivo nuevo. Y adivinen quién es el nuevo, si no me equivoco, vicepresidente. Tiene una posición bien alta con esa organización. El padre de AJ Divanza. Cuidado con este tipo de casos, que esto, o sea, tú básicamente estás dando un conflicto de interés en este muchacho escoger tu universidad sobre las demás. No es solo por los chavos, sino por el involucrar al padre en la construcción de este complejo. Este es el tipo de cosas que yo digo que hay que tener cuidado con las regulaciones que le metan, porque no se puede abrir la compuerta a un nivel que ahora van a haber muchos arreglos debajo de la mesa. Las cosas que antes eran ilegal hacerse en el deporte colegial, ahora se están haciendo al aire libre y tienen que venir con ciertas restricciones. Hay que tener cuidado. Y va a tocar probablemente hacer alguna legislación a nivel nacional para poder regular esto. Sí, hay que tener cuidado con un estado tiene una regla, otro tiene otra. Correcto. Una universidad. Y tú vas a ver que ya mismo va a suceder que van a empezar a tratar, ya está sucediendo. En Dortmund, si no me equivoco, dejaron que se unionaran. Están algunos empezando a considerarlos como empleados. ¿Qué implica que sean empleados en vez de estudiantes? Los beneficios, las consecuencias, o sea, cambia totalmente cómo se van a tratar los estudiantes, y ahora mismo eso va a ser estado por estado, a menos que se lleve a los tribunales. Hay tribunales en distintos circuitos que no coinciden, llega el Supremo y se toma una decisión, como se han ido tomando, como Bannon. Ed O'Bannon, que fue el caso, uno de los casos que tumbó este esquema que fue el que lo abrió, básicamente. Y después vino Austin, que fue el que finalmente pues le dio luz verde a estos son los casos que llegaron hasta el Supremo, que hicieron por fin abrir tú sabes, la gente abrieron los ojos y dijeron, espérate, hay algo medio raro con este negocio del NCAA. Pero eso es, tú sabes, parte del negocio que
ahora le van a poner sus regulaciones y espero que mejore la cosa. Y ahora están creando organizaciones dentro de los colleges que llaman Neo Collectives. Sí, los collectives, los famosos collectives. Para atraer y recaudan fondos. Son como private equity. Lo que eran los boosters antes. Los boosters, exactamente. Las universidades siempre han tenido el sistema de los boosters. Exacto. ¿Qué son los boosters? Quien de verdad era el que le daba el dinerito en la bolsita por abajo de la mesa al estudiante para que escoja tu escuela, que era ilegal. Como a Chris Webber, que le quitaron los premios. Y el que le dio el dinero a un Reggie Bush, que Reggie Bush de la NCAA del fútbol. Le quitaron el Heisman Trophy porque se tuvo tú sabes, cosas ilegales que estaba haciendo. Todas estas cosas eran castigados antes y ahora se pueden hacer al aire libre. Y la realidad es que era injusto porque ¿por qué recurrían a eso? Porque nadie les estaba compensando. La NCAA argumentaba que el que ellos te becaran y te dieran la oportunidad, compensar, era una compensación y con eso pues tú recibas tu compensación por el derecho a imagen. Pero eso no es suficiente. Claro que no. Y aquí no hay unos waivers. Antes lo habían de que tú firmabas un waiver. Igual que los profesionales, pues yo le firmo un waiver al NBA, más que un waiver, una licencia, para que el NBA pueda usar mis derechos de imagen. En Estados Unidos es bastante estándar que las ligas lo tienen los derechos casi completos, si no completos. En Europa es distinto. En Europa negocian por cientos y distintas licencias. Algunas son licencias solo de distribución, algunas son licencias de imagen, algunas son licencias... Y eso se negocia también. Interesting. Bueno, te quería preguntar más allá de los NILs, porque vamos a hablar un poco más light. Vamos a hablar de tu lado fanático también, porque yo sé que tú eres bien fan de los Lakers. Número uno, la influencia de Kobe Bryant. Cada vez que hablaba contigo hablábamos de Kobe. Ese era tu nene, como decimos. Háblanos un poco de Kobe, ese fanático así, como la inspiración que él era como jugador de joven. Pero también ahora, llévanos también hasta el tiempo moderno, lo que está pasando con Luka Doncic ahora, el retiro a lo mejor de LeBron James que está ahí al lado. ¿Dónde están los Lakers hoy en día en tu mira, empiezo por mi pasión por los Lakers. Pues yo empecé viendo el baloncesto igual que todo el mundo, viendo a Michael Jordan, pero yo tendría 6, 7 años y ya 6, 7, 8 años y Michael Jordan se retira. Claro. Por segunda vez. Segunda vez. Y luego yo empiezo a ver los juegos de los Lakers por Shaq en un principio. Porque Shaq, pues la máquina dominante que era, pero el que me llama la atención es Kobe. Claro, digo, y este muchachito, y volaba, y donkeaba, y corría a la cancha, y tenía el afro, y tenía este piquete. Y ahí me encantó. Y desde ahí yo, Kobe y Shaq, viví 2000, 2001, 2002. Lloré 2003 cuando San Antonio nos eliminó. 2004 íbamos a la final. Debo decirte, esa era del básquet cuando estaba de verdad en su pique. Esas rivalidades de primero que era con Portland, me recuerdo. Después San Antonio. Con Rashid Wallace. Y Bonzi Wells. Y Randolph. Sí, mano. Ese equipo estaba bien sólido. San Antonio. Y esa es una época tan dorada del básquet porque el pasarle, como un Michael Jordan ya, sus últimos años estaba ya jugando con Kobe. Pero cuando tú ves las similaridades de los dos, y eso es donde, o sea, yo me crié amante de Michael Jordan, todavía lo soy, por eso soy fanático de los Bulls para siempre. Pues así mismo, cuando tú ves que entra Kobe Bryant, dices, estos dos son igualitos. Y después detrás de ellos entra un LeBron James. So ha sido como que se ha ido pasando el batón y era para mí impresionante, por ejemplo, cuando tiene todo el caso de Colorado, él viajaba, llegaba y te metía 40. Juego de playoffs. Sí, o sea, otra cosa. Este tipo tenía otra mentalidad y después pues sufrí cuando se fue Shaq en términos de que yo fui Team Kobe y yo estaba de acuerdo con que cambiáramos a Shaq. No era quizás lo que yo hubiese querido, pero entendía el business que había que tomar una decisión. Para mí ese es el mejor campeonato de él. Si tú me preguntas, cuando él después gana un campeonato con Pau Gasol y con el equipo nuevo ahora ya no tienes la excusa de, es que es porque tenías a Shaquille. Sí. Ahora él era la figura, él era el caballo. Y looking back, cada vez que pasa el tiempo se ve hasta más impresionante esos campeonatos 2009, 2010, porque ninguno de ellos fue top 75. Con Tilo Caballo, que era Gasol, que lo era. Chacho. Y ese Game 7 contra Boston, 2010, nunca me voy. 2009, no. 2009, si no me equivoco. O 2010. No, 2010, pues 2009 fue Orlando. Ya.
que Derek Fisher los enterró. Y digo, me acuerdo, sí, o sea, los Lakers, Robert Horry contra Sacramento, yo grité todo, yo me lo disfruté todo. Los campeonatos 2009, 2010, la final 2008 la sufrí porque si algo yo odio es a Boston. Tanto los Celtics como los Red Sox. Eso es igual yo con el béisbol, los Yankees y Red Sox. Yo soy Yankee, sí, yo odio a Boston a muerte. Me molesto cuando ganan, o sea, no me gustan, igual que el Barça, ese es otro tema. Pero los Lakers, y he tenido también la dicha de los cambios generacionales que se han dado. Sufrimos los Lonzo Ball, de Angelo Russell, Julius Randle, que no fueron malos picks. Esos son los años que tú tienes que pasar esos años. Que tú sabes si tú eres fanático, ¿verdad? Sí, hay que sobrevivir a eso. Sobrevivimos. Llegó LeBron. Que eso para mí, yo fui hater de LeBron hasta que él llegó, hasta el 2018, que llega a los Lakers. Hater, llegaste al mejor jugador del mundo. Desde el 2018 lleva con los Lakers. Wow, de verdad lleva ya un par de años en los Lakers. Y ganó 2020. Yo estoy ya en el punto de LeBron que, brother, ya está bien, te puedes retirar. Ya está bien. Si quieres dejarlo ahí, déjalo ahí. Pero si a la misma vez quieres seguir jugando 5 años más, él todavía va a poder jugar. Mira, el tipo de verdad que es una bestia. Y no puedo hatearlo. Uno, porque se unió al equipo correcto. Y dos, porque el tipo las tiene todas. Y pues me gusta ver que ahora el cambio de Luka, obviamente, me sorprendió como a todo el mundo. Yo tuve mixed feelings al principio, porque yo dije, ay, hermano, estábamos jugando bien. Me están rompiendo el equipo. Sí, estábamos jugando bien. AD es una pieza clave defensiva, ofensiva en nuestro equipo, pero a la misma yo dije, pero me están dando a Luka. Yo pienso que es la oportunidad de... Yo pienso que les cae esta oferta, por eso tenemos también en imagen aquí a Nico. ¿Cómo se llama el apellido de Nico? Harrison. Que está en su casa. Ahora está en la casa porque lo despiden porque, mano, ¿cómo tú vas a ofrecer a un talento generacional como Luka Doncic de 25 años? Él quería específicamente a Davis. Y cuando si te llega esa llamada y tú eres los Lakers, por más que tú ames a Davis y la combinación con LeBron, yo tengo la oportunidad de coger a Luka. Y me gustaba... Sabiendo que LeBron se me va a retirar ya en varios años, puedo resetear el equipo alrededor de Luka. Esa era mi preocupación. Yo decía, ¿qué vamos a hacer cuando LeBron diga que no da más? Si Davis no da para nada. Ahora tienes 10 años más ya garantizados. Como el tipo una bestia. Business wise es un no-brainer. Las camisas, él tiene que estar en los top de camisas vendidas. Claro. Todavía LeBron está en el top de camisas vendidas. Eso es de negocio nada más. Olvídate si ganamos o no ganamos. En negocio nada más. Tremenda movida. Como equipo, cómo nos estamos viendo. Me gusta. Hay que ver, ahora que LeBron volvió, él hizo su debut de temporada ayer, si no me equivoco. Y no le fue mal. O sea, 11 puntos, 12 asistencias. Sí, pero es cuestión de verlo en cancha. Verlo jugar con Luka y Reeves. Si él me da 11 puntos, 12 asistencias, yo puedo vivir feliz porque él puede dedicarse más a distribuir y ser una mano de ayuda de Luka. No tienes que tener la bola y hollarla todo el juego. Sino que, mira, Reeves... Toma un ratito. Vente, tú, toma un ratito. Vamos. Y Austin Reeves ha dado un salto de calidad. Increíble. Está promediando casi 30 puntos por juego. Sí. Si no 30 puntos por juego, siendo... sí, que es la segunda opción, de verdad. Se ha convertido en la segunda opción ofensiva. Correcto. Al lado de Luka Doncic es él. Y que Luka lo ha dejado también brillar. Luka le suelta la bola, deja que él coja sus tiros, que ya es ofensiva. Otro que me ha impresionado positivamente, aunque quiero ver que sea un poquito más consistente, DeAndre Ayton. Sí. Necesitabas un centro. Y nadie quería a Ayton. Ayton era, no, Ayton. Y yo mismo lo dije, pues, pero llegó gratis. No cambiamos a nadie por Ayton. Llegó, pues, 20 y 10 casi todas las noches. Sí. Pues no me puedo quejar. Del banco tengo a Jackson Hayes. No, y tienes también a los Rui Hachimura y estos jugadores así que te hacen el trabajo. Hachimura hace el trabajo sucio, mete la bola. Ese muchacho en el isolation la tiene. La Arabia, que vino de Sacramento.
Es un año que el oeste está mucho más complicado que el este. So, de verdad, para salir del oeste que tienes que pasar por un Oklahoma. Va a estar difícil. Oklahoma está muy complicado, para serte bien honesto. Hay muchos equipos buenos. Pero si tú me dices, pues tú tienes un jugador que puede cargarte. Tienes pues a Luka Doncic, tienes chance. Yo tengo uno que me puede cargar. Y tienes a LeBron, o sea. Y tengo a LeBron que maybe un juego me puede cargar también. Claro. Quizás no una serie. Pero mira, Lucas está promediando 36 puntos, 35 puntos por juego, con 9 asistencias. Y yo lo único que quizás más impresionante para mí ahora mismo tiene que ser Jokic. Jokic, SGA. SGA. Lo que está haciendo Wemby. Estos son como que los mejores ahora mismo. Esos tienen que ser los top 5, esos 4. ¿Y quién más? Giannis. Giannis siempre está ahí. Giannis siempre va a estar ahí. Creo que está lesionado ahora. Vamos a dejar NBA. Sí. Porque vamos a cerrar ya el show con un... Vamos a hablar un poquito de BCN. Vamos para lo local. Vamos para Puerto Rico. Porque hubo una noticia esta semana que es que se anuncia Zakai Zeigler, porque Puerto Rico lanza su lista de quiénes van a ser los 12 para la próxima ventana del baloncesto aquí, que tenemos una selección que va a jugar aquí en Puerto Rico contra Jamaica, un juego, si no me equivoco, y otro país más. Pero Zakai Zeigler va a ser el point guard ahora que no está José Alvarado porque está en temporada. Tremont Waters sigue recuperando su lesión. So ahora se le dan las llaves de correr el equipo a un nuevo point guard que viene de jugar en la NCAA y está jugando en Europa. Alguien que, como tú me lo dijiste ahorita, el término pitbull es en la defensiva, defiende. Va a ser atlético, correr la cancha. Vamos a ver si, va a tener una responsabilidad increíble que desde el principio ese joven lo que tiene es 22, 23 años, tú sabes. Se le está dando una responsabilidad grande. Y yo creo que va a tener con Odiasi una buena oportunidad de correr esa cancha y maximizar su talento. Sí. Ahora, ¿cómo Carlos González los va a mover? Esto va a ser interesante. Tienes veteranos como Jan Clavel ahí todavía. Tienes los Chris Ortiz, tienes a Isaiah ¿Y con quién Piñero. más empezar? ¿Con Gary? Sí, ¿ves? Porque... Gary Zeigler. Yo empezaría Zeigler. Si lo estás trayendo es para Pero darle... Zeigler, y tienes que pensar, Zeigler, pues vamos al equipo ahí. Mira, tenemos... Sí. Jader viene del banco. Jader a mí me gusta en términos de que con un equipo como Jamaica, que es perfecto. Esos hermanos Thompson, ayer mismo en la G League, Ethan Thompson metió 40 puntos. Ethan Thompson puede ser tu mejor anotador. Y ahí están velando el equipo de Miami seriamente. No se sorprenda que lo vean jugando ya mismo en la NBA. Sí, así de bien está jugando en la G League. Esta es una buena oportunidad. Alex Morales también creo que es una buena oportunidad. Para tenerlo de nuevo. Lo vimos que en el pasado lo utilizaron en la 1. Va a ser interesante a ver si lo vamos... Porque puede ser también... Y si ponen a Alex Morales en la 1 y Zeigler en la 2. Parece más loco, pero ya hemos visto que a mí me gustó mucho cuando lo hicieron con Tremont y Alvarado juntos. Un Alvarado obviamente es pequeño, más tamaño, pero te puede jugar la 2 pues, como defiende. Pues lo mismo con Zeigler. Vamos a tratar a Zeigler defendiendo en la 2 y así puedes jugar a un Gary o un Jader al lado. Me extraña que sea pues Gary, el Gary que se hayan llevado. Tú mencionaste a Gandía, que estaba por ahí, un Iván correcto, Gandía. Un Iván Gandía, un point guard natural, puede venir del banco, estabilizar, te da algo diferente. Yo creo que quizás Zeigler y Gary, aunque Gary posiblemente sea más ofensivo, pero Gary pues sabemos que es medio carrito loco. Y lució bastante bien en la final en otro rol. Siendo quizás la cuarta, quinta opción en un equipo, pues Gary eso es lo que debe ser aquí. Y aquí, si cae ahí, perfecto. Pero si trata él de ser quien inicia la ofensiva, pues significa que tenemos problemas. Que aquí es donde voy también para traer el tema a lo que se habló también esta semana de que el vocero saca una lista de quiénes son los mejores del baloncesto puertorriqueño desde el siglo XX, del siglo XXI, perdón. Desde el año 2000 hasta acá. Es que el point guard en Puerto Rico siempre es la figura clave. La ofensiva de Puerto Rico corre a través del point guard. Siempre ha sido así desde los tiempos de un Carlos Arroyo y José Juan Barea, pero ahora también con Tremont Waters y Alvarado. Ahí que está la responsabilidad del Gary Brown. El mismo Jordan Howard. Marcus Howard. Esa lista, que si no me equivoco, pues tenía varios nombres claves. Obviamente ahí estaba Arroyo y Barea, pero el Picolín Ortiz, Dani Santiago, Rolando Jurutinier, Larry Ayuso, Eddie Casiano. Eso es lo que yo me fijé de la lista. Que teníamos tantos nombres
tanto nombre con que miden 6'1 o menos. Era como 5 o 6 de tus jugadores no llegan ni a los 6'2. No, pero Puerto Rico te ganaba con gares que tiran de 3, que son ofensivos, pero que también así empujan el juego, tú sabes. So, vamos a ver cómo les va este grupo. Estos son ya los clasificatorios del Mundial que vienen. Se van a jugar aquí en Puerto Rico. Y creo que es buena. Tenemos una camada que podemos tratar un par de cosas. Claro. Jamaica normalmente no es un equipo fuerte. Si esto fuese una ventana más fuerte contra equipos más duros, hay que reconsiderar. Tendríamos que reconsiderar maybe. Sé que habrán algunos gares como Curbelo, que lo hablamos, que quizás no van a estar por lesión. Están en la mira de la federación. Y siempre los gares va a ser una tarea difícil de escoger, y los hombres grandes se va a quedar también. Uno bueno afuera Siempre. Y tu ego, tienes que tener cuidado con esto de que mira, no te molestes si nos fuimos con Draymond y Alvarado y te dejamos fuera. Imagínate. Tienes que tener un poco de entender que es la posición más completa. Y eso que Chavas Napier nunca le dio por regresar a la selección. Otro más que podía porque jugar. Cuando los juegos que jugó, un juego de como 30 puntos, si no me equivoco. Mató. Y todavía en Europa es un tipo relevante, aunque creo que ahora se va a interesante que mencionas hasta un Napier. Alguien que a lo mejor está como octavo, noveno en la lista de los nombres, sería hoy un buen principal. Si tú traes a Napier no hace la selección, pues tú entiendes, pues que esa es la verdad. Y que obviamente y quiero traer algo, y muchas veces criticamos que los apellidos son de Estados Unidos o de Puerto Rico. Muchas veces verifiquen el apellido materno, que no sale en la lista, pero es un Rodríguez, un Rivera, es un Martínez, y eso está representado ahí también. Esto lo hablamos la semana pasada aquí en el panel que teníamos, que a veces el puertorriqueño, a veces se le da un poquito más del tiempo de apoyar al que ven que tiene un nombre americano en vez de que él nacido aquí. Claro. Pero estos son nuestros atletas, estos son nuestros magníficos, por algo se le llaman los 12 magníficos. Y tenemos la ventaja de que pues por la relación que tenemos con Estados Unidos y para FIBA somos un caso bien particular, pues podemos tener podemos reclutar mucho talento. Correcto, mucho talento que otros países no tienen esa oportunidad, ellos tienen que naturalizar. Y que eso fue lo que hicimos con el cubano. Sí, con Ismael Romero. Con Ismael Romero, con Tayo Díaz, que viene ahora a jugar aquí. Correcto. Con Ziegler no, porque Ziegler presumo que es que tiene familiar. Sí, exacto. Es que, o sea, hay formas, pero es todo en el nombre de buscar el talento, tú sabes. Oye, y hay que competir. Estamos con Puerto Rico ya vuelto, estamos más cerca del sitial que estábamos. Al sentir ese honor de clasificar a las Olimpiadas aquí en casa, mano, yo creo que ahora mantener ese estándar es lo que de verdad se trata el futuro y ese juego yo estaba ahí para el de México, eso fue otra cosa. El de Italia. Sí, no, juegazo. Nada, gente, estos juegos son el 29, empiezan el 29 de noviembre ahora, ya la semana que viene se juegan a la cancha a apoyar. Nos vemos ahí para apoyar a estos muchachos que van a darlo ahí todo. Y nada, para ver si siguen ahí rumbo al Mundial y ya poco a poco van subiendo en esos standings. Así que nada, Dani, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Mano, de verdad que le dimos un poquito al boxeo, le dimos al básquet, cubrimos un poquitito de todo. Y si nos deja, estamos 3 horas más aquí. Por esto nos gusta esto, tú sabes, hablar de deportes, hablar de lo que nos gusta y hablar también del lado negocio. Me gusta que entramos hoy en el lado, esos X's and O's de las leyes. Y después podemos, mientras ahora cuando venga el MLB y todas las negociaciones colectivas que llevan a la huelga, los lockouts, ahí podemos quizás retomar y hablamos un poquito más en detalle cómo funcionan estos contratos, estas negociaciones. Así la gente pues lo entiende un poquito mejor para cuando lo escuchen las noticias, sepa, vaya más allá el score y entienda por qué pues los equipos, los jugadores toman decisiones a veces que toman. Esa es la idea, informar. Así que nada, gente, ahí vieron en pantalla nuestra información. Recuerden siempre darle like, darle subscribe aquí a nuestros números aquí en pantalla de GW5 Network. Y nada, nos vemos la semana que viene con el próximo episodio aquí de GW5 Sports. Gracias de nuevo, Dani. Gracias. Y seguimos, gente.